En una noche como cualquier otra, mientras nuestra prota, llamada Sakura, estaba lo más tranquila en el bondi, observa a lo lejos un grupo de personas rodeadas de fuego azul, y justo en medio de dichas personas se encuentra un sujeto de cabello oscuro. Cuestión que ella baja del vehículo y corre hasta el parque donde vio al joven, pero cuando llega al lugar no hay rastro de nada, y se queda pensando, ¿qué carajo pasó acá? Al otro día, en la escuela y cambiando de tema, nos damos cuenta que es una persona muy fuerte, ya que sabe judo, y no solo eso, sino que tiene el mayor rango. Y al salir del club, todos los estudiantes de la escuela se le quedan viendo con admiración, ya que ella, además de ser fuerte, también es muy inteligente y atractiva. En resumen, es la típica chica popular de la escuela, aunque ella no está sola, porque su amiga Oba siempre la acompaña a todos lados. Así que mientras las dos caminaban hasta el salón de clases, se encuentran con la profesora Kanda, que la menciona ahora porque más adelante será relevante para la trama. Ese mismo día, un nuevo estudiante es transferido al curso de las chicas, y la prota lo reconoce al instante, porque se trata del joven de cabello negro que había visto ayer. Obviamente Sakura comienza a perseguirse, ya que sospecha de él, porque no lo mencioné, pero aquel chico había incendiado a 3 personas. Bueno, cuestión que aquel muchacho se presenta como Gami, a lo que luego de eso no le quita el ojo de encima, y lo que más le llama la atención es el guante que el joven tiene en su mano. A lo que luego ella lo cita para conversar. Todos al enterarse de eso creen que ella le va a pedir al jovencito ser pareja o algo por el estilo. Como te podrás imaginar, se arma un requilombete. Aunque claro, todo es un malentendido, ya que Sakura en realidad le preguntó a Gami si estuvo en el parque la noche pasada, y este le dice que no, ya que estuvo trabajando. Igual no se iba a quedar con la duda, y argumenta que aquel guante que tiene seguramente es para cubrir sus quemaduras, a lo que él procede a quitárselo y muestra que no tiene ninguna cicatriz. Lo único que tiene en la mano es un anillo brillante. Por cierto, este anillo, así como lo ven, más tarde tendrá relevancia. Y bueno, viendo que quedó como una lunática, le pide disculpas. Más tarde, la amiguita le pregunta qué es lo que pasó, y ella le responde que ocurrió algo inesperado, a lo que su amiga termina malinterpretando las cosas y cree que Ogami rechazó a Sakura. Entonces el rumor no tardó en esparcirse por toda la escuela, y podríamos decir que se gana la enemistad de varios estudiantes. Pero regresando a Sakura, ella no se da por vencida y continúa vigilando a Gami, porque sospecha que algo sucede. Y la verdad que tiene razón, porque siempre hay que sospechar de los carelindos con pelo negro. Esa misma tarde regresa al parque que vimos al comienzo, y piensa que el facha regresará al lugar, ya que los criminales siempre vuelven al lugar del crimen. Entonces, estando en el lugar, aprovecha para alimentar a una perrita, aunque el babau agarra la comida y se aleja temeroso. Y repentinamente aparece Ogami, y la perrita comienza a hacerle unos mimitos. En eso Ogami le pregunta a Sakura quién es el dueño del perro, y ella le responde que le pertenece a un vagabundo que fue asesinado por un grupo llamado Halcón. Y también menciona que la policía está involucrada con dicha mafia, y por eso no hicieron nada al respecto. Entonces le pregunta a la prota si le gustaría vengarse. Obviamente contesta que no, pero sí le gustaría que la justicia los encierre. Por otro lado, vemos al primer ministro de Japón hablando con su asistente, y este le dice que la misión de Ogami está en marcha. Un dato no menor es que el ministro es el jefe de DEN, la organización a la que Ogami pertenece. Pero bueno, no diré más al respecto porque creo que ya me estoy adelantando mucho. Entonces al otro día, ella sigue pensando lo ocurrido en el parque, pero trata de convencerse de que fue una ilusión. Y yendo con Ogami, vemos que recibe una llamada de Den, y le ordenan que esa misma noche cumpla con su deber. Seguido de eso, Eden le pregunta qué hará con Sakura, a lo que él contesta que esa misma noche acabará con ella. Y volviendo con Sakura, le llega comida a la perrita, y en eso escucha que los mafiosos de Halcón están golpeando a un sujeto inocente, y sin vacilar se dirige a ayudarlo, aunque las cosas se complican cuando los malandrines atacan a Sakura. Pero recordemos que ella sabe artes marciales, aunque bueno, eso a poco le sirve, porque los malandrines usan un arma eléctrica y la dejan fuera de combate. Cuestión que aparece la perrita e intenta ayudar a Sakura, pero los pandilleros de Halcón asesinan al babau. No, Dios, ¿cómo van a matar a un perrito? Merece morir esta gente. Y justo cuando iban a hacer lo mismo con la muchacha, Ogami entra en escena y se disfraza de John Wick, libera sus poderes de fuego y elimina a todos los malnacidos, ya que en realidad desde el comienzo esa era su misión. A lo que al toque, este le apoya su mano en la cabeza a Sakura para prenderla a fuego. Al día siguiente se despierta en su habitación y comienza a recordar todo lo que pasó la noche pasada. Así que se levanta y va a la cocina a ver a sus padres. Y comienza a hablar con ellos, donde le pregunta cómo fue que llegó a su cuarto. A lo que ellos le responden que la noche pasada la encontraron en la puerta de la casa y que la subieron a su habitación, aunque no tienen idea de quién la pudo traer. Unos minutos después, la protagonista regresa al parque y se da cuenta de que no hay rastros de ceniza ni nada por el estilo. Entonces recuerda que Ogami intentó matarla. Así que mientras caminaba por los pasillos de la escuela, piensa cómo es posible que siga con vida. Y encima, cuando entra al salón de clases, observa a Ogami que estaba así como si no hubiera pasado nada. Seguido de eso, intentan contarle a Oba lo que ocurrió la noche anterior. Pero Ogami aparece y se une a la conversación y casualmente pone su mano en el hombro de Aoba,
Al ver eso, Sakura entiende el mensaje, que si llega a contar algo, le va a hacer pelota a su amiga. Cuestión que este comienza a vigilar a Sakura. Sí, ahora cambiaron los roles. A lo que ella, cansada de la situación, lo confronta y lo cita para hablar en privado. Y por otro lado, conocemos a Yuki, un joven de cabello rojo, que es muy bueno en los jueguitos y que siente una devoción inexplicable por un personaje llamado Kodomo, no sé por qué. Cuestión que mientras el tal Yuki caminaba por la ciudad de Retranku, se topa con esta cosa rara que no sé qué es. Al final, este bichito resulta ser un mensajero de la organización de Den, a que el grupo le encarga una misión, la cual es vigilar a un sujeto llamado Hitomi, el villano de esta historia. Paralelamente, Sakura se reúne con Ogami, en el centro de la ciudad, a lo que ella le pregunta si él asesinó a los mafiosos del Grupo Halcón. A lo que él le dice que sí, porque eran una escoria humana. Pero bueno, ella le dice que lo que hizo fue un crimen y que debe ser juzgado por la ley. Entonces le contesta que la ley es para las personas, y él no es una persona, ya que no tiene documentación ni nada que pruebe su existencia. Y al toque pone su mano en la cabeza de ella, e intenta asesinarla. Pero por algún motivo los poderes del joven no surten efecto sobre Sakura. Y aunque lo intente nuevamente, no hay caso, porque todo apunta a que sus llamas no pueden dañarla. Aunque claro, Ogami no dice nada al respecto. Solo se remite a decir que todo era una bromita. Sí, un hijo de puta. Entonces le revela a Sakura que él es un Codebreaker, que trabaja para la organización Eden, y le explica que los Codebreakers son humanos que nacieron con poderes especiales, cuyo propósito es erradicar a la escoria de la sociedad, ya saben, como pandilleros, mafiosos y políticos corruptos. Ojalá existieran, la verdad. Cuestión que Ogami termina su monólogo y le advierte a Sakura que si llega a abrir la boca va a asesinar a su familia y amigos. Entonces, luego de lo ocurrido, ella decide vigilar de cerca a Ogami, ya que quiere cambiar su visión del mundo. Paralelamente, vemos que este recibe un llamado de Den, a lo que ellos le preguntan qué pasó con Sakura. Y el prota le responde que decidió no matarla, porque sus llamas no surten efecto en ella. En resumidas cuentas, Sakura tiene un poder extraño que anula los poderes de los Codebreakers, no sé por qué razón. Poco después, vemos como Yuki, aclaro que él es un Codebreaker, se está enfrentando contra Hitomi, aunque la pelea dura poco, ya que el aliado del villano lo defiende usando sus habilidades de hielo, las cuales anulan los poderes sónicos del pelirrojo, y aprovechando un descuido de Yuki, los malos maquiavélicos logran escapar. Al otro día, vemos como ambos se dirigen juntos a la escuela, y en eso, Aoba le pregunta a Sakura si está saliendo con el facha, y ella le quiere dar a entender que no, pero como esta chica siempre malinterpreta las cosas, termina felicitando a Sakura, sí, cualquier cosa. A lo que más tarde, este recibe la tarea de hablar con el consejo estudiantil para averiguar sobre unos documentos administrativos, y Sakura se ofrece a llevarlo hasta la oficina del consejo, y al llegar se topa con la presidenta del consejo estudiantil, una jovencita de cabello corto y rubio con heterocromía llamada Fujiwara, que es una amiga cercana de Sakura. Cabe resaltar que Fujiwara es la hermana de Toki, otro Codebreaker. Lo digo para que porque me pintó decirlo, qué sé yo. A lo que luego, Ogami recibe un llamado de Den, en donde le encargan erradicar de una vez por todas a la mafia halcón. Y al toque aparece la chusma para preguntarle con quién hablaba, pero él no le da atención. Seguido de eso, levanta el bolso que tenía en el piso y saca a un pequeño cachorro que tenía adentro, y le dice que el cachorro es el hijo de la perrita que murió aquella noche. Cuestión que Sakura decide cuidar del babau, y desde ahora el perrito acompañará a Sakura a todos lados. Así que más tarde, ambos van a visitar la base central de la mafia halcón, y al llegar, este se burla del facha, porque dentro ya habían policías, aunque él la corrige, y le dice que esos agentes están trabajando para los criminales. Y estando allí, se entera que los mafiosos vendían toda clase de estupefacientes, y eso no es lo peor, porque usaban a un farmacéutico para conseguir las cosas. Pero eso tampoco es lo peor, porque además la familia del farmacéutico fue secuestrada, y su hija fue obligada a prostituirse. Cuestión que el encargado del lugar, hago énfasis en la palabra encargado y no jefe, le ofrece al protagonista unirse a la banda halcón. Obviamente Ogami rechaza la oferta y procede a asesinar a todos los mafiosos con sus poderes de fuego. Sí, bien merecido lo tienen. Y bueno, mientras el prota hace una masacre, Sakura y el perrito se quedan observando sin poder hacer nada. Bueno, en realidad ella sí podría, pero aún no sabe el gran poder que tiene. Después de aquello, el perrito encuentra a la hija del farmacéutico, la cual dice que no quiere vivir porque su vida está arruinada. Al escuchar eso, Ogami le agarra el cuello y le dice que cumplirá su deseo. Sí, porque ya sabemos cómo es el facha. Es entonces que la jovencita, con el poco aire que le queda, dice que quiere vivir. Entonces la suelta y le dice que se arrastre y continúe viviendo con el dolor, ya que eso significa vivir. Obviamente la pibita rompe en llanto, y sí, porque el chabón es un insensible de mierda. Y en eso Sakura le da un abrazo a Ogami, ya que está preocupada por la filosofía que tiene de vida. Sí, todo muy lindo, pero el momento acaba cuando el prota le da un golpe en el estómago, cosa que la deja inconsciente, y al toque llama a Eden para que la lleven a su casa. Luego de eso, nuestro prota va en busca del jefe del departamento de policía, quien resulta ser el líder de la mafia halcón.
a lo que se encuentran y le pregunta si conoce a un tal Hitomi. Y al escuchar ese nombre, el malo maloso le ordena a su chofer que arranque. Es así que comienza una persecución. Sin dudarlo, el jefe de alcohol le marca a Hitomi para pedirle ayuda. No obstante, Hitomi le dice que no lo va a ayudar y corta la llamada. Sí, un sorete. Entonces la persecución continúa, hasta que aparece el Codebreaker Toki, saltando un helicóptero y usa sus poderes para destruir el auto del líder. Y así, como si nada, es como vemos que la Mafia del Con llega a su fin. Poco después, el protagonista se reúne con los altos mandos de Den, donde le ordenan matar a un político cuyo nombre es Tabata. Más adelante veremos cómo se desarrolla esto. Unas horas después, vemos que Sakura se despertó fuera de su casa. Obviamente sus padres le preguntan qué está pasando, porque ya van 2 veces que pasa eso. A lo que ella le inventa una excusa, y sus padres medio que le creen. Entonces, cuando se dispone a ir a la escuela, se topa a Toki en la entrada de su casa. El rubio se presenta y dice ser un conocido de Ogami, así que ambos van juntos hasta la escuela. En ese momento, él confiesa ser un Codebreaker, y repentinamente Ogami aparece, donde Toki le cuenta al facha que la organización ordenó que ambos formen un equipo para asesinar a Tabata. Luego de darle esa información, el rubio le dice que es un inútil. Obviamente el prota se recalienta, y ambos Codebreakers se disponen a luchar. En eso Sakura interviene, y logra detenerlo a ambos usando sus poderes. Recordemos que ella puede anular las cualidades de ambos. A lo que luego del encontronazo, ambos se dirigen a la escuela, y mientras ella le hacía preguntas de quiénes son los Codebreaker y esas cosas, se topan con Heike, un excéntrico estudiante de tercer año, y ella lo saluda amistosamente. Por su parte Ogami se queda viéndolo, ya que él sabe que también es un Codebreaker. Sí, está lleno de Codebreakers por todos lados. Más adelante Toki regresa a la escuela, a lo que Sakura le inventa una excusa al profe y sale para hablar con él. Y mismo el facha se da cuenta y también sale. Es así que los tres se ponen a hablar de... La verdad los tres no hablan un carajo, ya que la profesora Kanda aparece y le pregunta a Toki qué está haciendo allí si su uniforme es de otra escuela. Y él le mete el chamullo de que tiene pensado cambiarse de academia, y es por eso que está acá. Cuestión que la profe le termina creyendo. Sí, ya sé, son re ilusos los adultos de este anime. Y con esto logra permanecer un tiempo en la escuela. A la hora del almuerzo, Sakura se reúne con Toki para hablar sobre los Codebreakers, y ella le dice que le gustaría encontrar la forma de que Ogami cambie su forma de pensar, agregando de que no entiende por qué él se esfuerza tanto. Donde Toki comenta que los Codebreakers trabajan para proteger algo que es valioso para ellos. Él no sabe por qué Ogami está combatiendo, pero en su caso, él lucha para proteger a su hermana Fujiwara. De hecho, ahora mismo él está en la escuela para verla. Obviamente, Sakura une los puntos, y se da cuenta que su amiga Fujiwara y Toki tienen heterocromía. Y sí, es más que obvio, son hermanos, eso deduzco. Luego de esto la pibita se topa con su amiga y le pregunta por su hermano, pero le contesta que ella no tiene ningún hermano, a lo que queda anodada por la respuesta, obviamente. Y cuando mira hacia atrás se da cuenta de que Toki se fue. Qué raro. Esa misma noche, Sakura le pregunta al facha qué pasó entre Toki y Fujiwara, a lo que él no le da una respuesta clara. Simplemente le cuenta que los Codebreakers no tienen tarjeta de identificación, ni nada parecido. Básicamente son invisibles ante la ley y la sociedad, hasta incluso no existen para sus familiares. Luego de aquello, tanto Toki como Ogami se reúnen para comenzar a trabajar, y por algún motivo Sakura fue con ellos, sí, porque es remetida. Y a los pocos minutos, los tres entran al centro de investigación que dirige Tabata, ya que Toki tiene el poder de controlar los campos magnéticos, lo que le permite vulnerar cualquier tipo de sistema de seguridad, a lo que se topan con unos guardias, pero estos dos, como son capos, los dejan fuera de combate fácilmente. Es entonces que dos grandulones salen del laboratorio. Dichos sujetos portan unas mochilas y además tienen poderes especiales. Es entonces que Toki comenta que Tabata dirige un laboratorio que estudia las cualidades especiales. Repentinamente, aquellos grandulones se quedan sin poderes y por eso deciden huir. Y cuando los protas entran al laboratorio, Sakura les pregunta qué está pasando, donde Toki le explica que Tabata trabaja para el gobierno y los Codebreakers también. De hecho, ellos dos trabajan para el primer ministro. A lo que al rato los pibes descubren que el laboratorio experimenta con niños, pero la cosa se pone aún más turbia cuando Ogami entra a una habitación repleta de cuerpos infantiles sin órganos. Entonces el prota le dice por qué carajo hizo eso, pero este malnacido le dice que no le incumbe a él. De repente los musculosos regresan dispuestos a pelear, aunque la pelea no dura mucho, ya que Ogami y Toki los vencen como si nada, porque ya dije, son capos. Seguido de eso, revisan esas misteriosas mochilas, a lo que se percatan que llevan unos niños adentro, y se dan cuenta que dichos pequeños eran los que daban los poderes a los grandulones, a lo que los pequeños le piden a Ogami y Toki que asesinen a todas las personas del laboratorio, ya que ellos son los responsables de la muerte de cientos de niños. Es entonces que el rubio cumple el deseo de sus pequeños, y mata a uno de los grandulones. Por su lado, el facha hace lo propio, y deja sin vida al otro musculoso, así que ambos niños le dan las gracias a nuestros muchachos, pero lamentablemente mueren. Y justo cuando el protagonista iba a quitarle la vida a Tabata, la hija del antes mencionado aparece y pregunta qué está ocurriendo. Bueno, es ahí que descubrimos que el político estaba robando órganos para su hija. O sea, estaba buscando alguno que fuera compatible para ella.
Pero, aún sabiendo sus razones, Ogami asesina al político, por 2 motivos. El primero es que Den le ordenó hacerlo, y el segundo porque mató montones de nenes. Es razón más que suficiente, obviamente. Así que luego de matar a Tabata, su hija le dice a Ogami que lo odia, y este al escuchar eso le hace la gran Itachi, y le dice que le falta odio, y que cuando se haga más fuerte vaya a buscarlo para matarlo. A lo que se desmaya y taza a taza, cada uno para su casa. ¿Y qué pasó con los niños sobrevivientes? Bueno, dichos pequeños fueron acogidos por el primer ministro, para luego llevarlos a otro centro de investigación y seguir con los experimentos. Sí, la verdad, una mierda. Al día siguiente, el primer ministro ve en las noticias que ocurrió un incendio en aquel centro gubernamental en donde Tabata murió. Obviamente todo eso es una pantalla orquestada por él. Y Toki entra a su oficina, donde nos revelan que él es el hijo del primer ministro. Pero lo más importante es que trabaja para él por un solo motivo: proteger a su hermana Fujiwara. Al parecer el primer ministro lo tiene amenazado. Si él no obedece, su hermana morirá misteriosamente. Por otro lado, otro codebreaker llamado Rui aparece frente al prota y le da un mensaje de la organización que dice que quiere que Ogami proteja a Sakura, ya que posee unas cualidades únicas. A lo que vemos que en ese día en la escuela, los compañeros de Ogami, con la ayuda de Sakura, le hacen una fiesta de bienvenida al prota. Debido al gesto del facha, por primera vez en su vida, se conmueve y promete no olvidarse. Por otro lado, vemos como el villano de esta historia, Hitomi, usa sus poderes para darle vida a unos cadáveres, y el malo maloso les ordena que ataquen la escuela de nuestros protas. A lo que más tarde, los hombres de Hitomi irrumpen en las instalaciones escolares, con la intención de capturar a los compañeros de clase del prota. ¿Cómo supo el villano que los estudiantes iban a hacer una fiesta y se quedarían hasta tarde? La verdad que no sé, seguramente era bueno para la trama, parece ser. Cuestión que Prota intenta luchar contra ellos, pero debido a que dichos sujetos están blindados con los poderes de Hitomi, no puede hacerles nada, o sea que sus llamas no surten efecto. Y justo cuando el Prota iba a recibir una paliza, la profesora Kanda entra en escena y lo salva. ¿Vieron que les dije que iba a ser relevante? Viendo que los malos van en busca de los compañeros de Sakura, Ogami se reincorpora para detenerlos. Pero debido al exceso de gasto de energía, el protagonista se descompensa. Pero para su buena suerte, aparecen los codebreakers Yuki y Heike, entrando en escena para ayudarlo. Cuestión que Heike usa sus habilidades para controlar la luz y derrota a todos los malandrines. Luego, en la cosa más tranquila, el facha se desmaya, y este le cuenta a Sakura que Ogami entró en estado Lost. Por otro lado, vemos que Toki está pasando por lo mismo, a lo que poco después, Kanda le dice a Sakura que la vida de Ogami no corre peligro. El estado Lost tiene que ver más con el uso excesivo de sus poderes, y agrega que luego de utilizar seguidamente sus cualidades, el cuerpo de un codebreaker sufre anomalías, o sea que este, en entrar al estado Lost, se desmaya, pero en cada individuo la reacción es diferente. Posteriormente, también le comenta a Sakura que ella trabaja para Eden, y es algo así como un asistente de los codebreakers. Cabe resaltar que ella es una humana normal. Y luego Heike toma la palabra, y menciona que Yuki tiene la habilidad de controlar el sonido, y que es un espíritu libre. Es por eso que hace estas boludeces. Y más tarde, ella les dice que dejar solo a Ogami en su departamento sería peligroso, y que lo mejor sería que se queden en casa. Es así que todos los presentes van a la casa de Sakura. Poco después, descubrimos que ella en realidad es la hija de un jefe de los Yakuza más poderoso del país. Entonces le cuenta la situación a sus padres, y ellos sin dudar aceptan alojarlos. Y luego la madre comenta que un tal Toki llegó hace unas horas, y la está esperando. Entonces, cuando se encuentra con Toki, se da cuenta que adoptó la apariencia de un niño. De inmediato, Kanda explica que cuando Toki entra en estado Lost, se convierte en un niño pequeño. Así que vemos que luego de cenar en familia, estos dos hablan sobre Hitomi, y los muchachos comentan que no entienden cuál es su objetivo principal, ya que sus acciones son muy ambiguas. Entonces al otro día, Ogami se despierta, completamente recuperado del estado Lost. Paralelamente, Rui recibe un llamado de Den, en donde le ordenan ir a la casa de Sakura, y la voz del teléfono le replica que Toki entró en estado Lost, y que en ese estado no puede protegerse. Al oír eso, obviamente se dirige a su casa, y esa misma tarde, Hitomi intenta secuestrar a la pibita, y Yuki y Ogami unen fuerzas para impedirlo. No obstante, este usa sus poderes eléctricos, y repele todos sus ataques, a lo que el prota le cuestiona a Hitomi cuál es su objetivo, y le contesta que su meta es destruir Eden. A lo que repentinamente Heike y Rui aparecen y consiguen rescatar a Sakura. Y a los segundos Toki también entra en escena y vemos que se recuperó del estado Lost. Así y todo, Hitomi sigue siendo más fuerte que los 4 codebreakers. Entonces vemos que todos intentan atacarlo a la vez, pero no hay caso. Aunque bueno, la pelea concluye cuando Sakura usa sus poderes para anular las habilidades de Hitomi. Y como este no es boludo, decide retirarse. Pero antes de irse dice que su plan fue un éxito. Al parecer, el objetivo era reunir a los 4 codebreakers en un solo lugar para distraerlos, mientras Yukihina, su mano derecha, secuestraba al primer ministro. Y ya luego de lo ocurrido, los codebreakers se reúnen para idear un plan y detener a Hitomi, y obviamente salvar al primer ministro. Por otro lado, Sakura se lleva una sorpresa al notar que Yuki entró en estado Lost, y se convirtió en un gatito. Porque sí, cuando Yuki entra en ese estado, se convierte en un michino.
Pero dejando de lado eso, Heike le cuenta a la pibita que Hitomi en el pasado era un codebreaker, el más fuerte de todos, aunque cierto día se rebeló contra Den por un motivo desconocido. Y desde entonces trabaja clandestinamente con el objetivo de destruir la organización. Aunque bueno, todos llegan a la misma conclusión, de que no tienen ni idea de qué planea hacer Hitomi para cumplir su meta. Por otro lado, vemos que Toki se reúne con su hermana, y ambos comienzan a hablar, y él se da cuenta que Fujiwara recuperó sus recuerdos, pero bueno, al poco tiempo los vuelve a perder. Sí, cosas sin sentido. Aún así, este se siente más motivado ahora. Y mientras tanto, en la casa de Sakura, Ogami se entera que ella es adoptada, y los padres le cuentan al prota que hace años la encontraron en la entrada de la casa. Y luego de buscar información de la pequeña, se dieron cuenta de que no había ningún documento que diera indicios de su procedencia. Como te podrás imaginar, Ogami, uniendo cabos, llega a la conclusión de que Sakura es una codebreaker especial, aunque no dice nada al respecto. Por otro lado, Kanda se reúne con los altos mandos de Den, y luego de una conversación bastante burocrática, recibe la misión de asesinar a Hitomi, a lo que al comienzo duda si hacerlo o no, pero termina aceptando. Más adelante, Rui se entera que Heike está colaborando con Hitomi, sí, Alto Traika. Así que ambos comienzan a luchar, pero al final quien termina ganando es Heike. Y bueno, para agregar un dato no menor, es que Yuki estaba observando todo mientras estaba convertido en gatito. Seguido de eso, Heike secuestra a Sakura y la lleva a la guarida de Hitomi. A todo esto, por la ciudad comenzaron a reportarse explosiones en diferentes edificios. Y sí, Ogami se da cuenta que la persona que está detrás de todo esto es Hitomi. En tanto, Sakura le pregunta a este qué quiere hacer con ella, y menciona que como ella tiene el poder de anular los poderes de los codebreakers, prefirió capturarla, a dejar que interfieran sus planes, y de paso le dice que él fue el causante de las explosiones, y sí, era obvio. Por otro lado, Kanda se pone en marcha, y consigue infiltrarse en la guarida del villano. No obstante, este último la estaba esperando, y por eso le pide a Heike que se encargue de ella, a lo que este no tarda en encontrarla y capturarla. Paralelamente, Yuki le informa a Ogami que Sakura fue capturada, así que los dos se dirigen a rescatarla. Y al llegar, este se interpone en el camino, y Yuki decide entretenerlo para que el protagonista pueda avanzar. Entonces, unos minutos después, este se encuentra con Kanda, y vemos que ella le apunta con el arma, pero él se percata que algo está pasando, porque resulta que está siendo controlada por Hitomi, ya que este cuando aparece, se lo dice. Cabe resaltar que Sakura está viendo todo, pero no puede hacer nada porque está atada. Igual afortunadamente, el perrito que siempre la sigue a todos lados, logra romper las cuerdas. Sí, un capo el babau. Y sin dudarlo, ella usó sus poderes para anular el control que Hitomi tiene sobre Kanda. Y al rato le muestra a los protas un muro lleno de relojes, y les cuenta que cada uno representa el momento en que un codebreaker murió bajo las órdenes de Den, agregando que esos relojes son algo así como lápidas, puesto que los codebreakers, al no ser reconocidos como ciudadanos, no tienen derecho a un funeral. Es por eso que Hitomi quiere vengarse de la organización, porque no quiere que esto continúe. Y mientras tanto, vemos que los explosivos que colocó por toda la ciudad siguen detonando, y también vemos que Yukihina entra en acción y detiene el paso al facha. Así que el malo aprovecha la situación y escapa con el ministro. Obviamente la pibita al ver esto los persigue, y Ogami por su parte no tiene tiempo a reaccionar, porque a los pocos segundos todo comienza a derrumbarse, y al notar eso, estos dos también dejan de luchar e intentan escapar con vida del lugar. Bueno, igual dejando la trama de lado por un momento, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que lo cambió a Hitomi? Bueno, cuando él era un codebreaker vio morir a decenas de sus compañeros, y debido a la falta de personal, él fue nombrado como el codebreaker número 1, y le encargaron la misión de liderar a la nueva generación. Es entonces que conoció a Ogami, a Rui, a Yuki y a Toki, así que decidió cuidar a la nueva generación como si fueran sus hijos, ya que no quería verlos morir. Y con el paso del tiempo, la meta de Hitomi se cumplió. Ogami y el resto de los codebreakers lo respetaban y querían, hasta que un día Heike le revela a Hitomi que una extraña enfermedad llamada Code-End es un riesgo a tener en cuenta, a lo que aquella enfermedad provoca que el individuo sea consumido por sus propios poderes y muera, y esa condición afecta a todos los codebreakers. Cuestión que él intenta hablar sobre el tema con el primer ministro, pero a este no le interesa la seguridad de los codebreakers, así que enojado por la situación, decidió abandonar Eden para salvar a sus camaradas. Y bueno, no hay que ser muy inteligente, que quiere conseguirlo destruyendo dicha organización. Y bueno, regresando al presente, el plan de Hitomi avanza hasta la fase 2 y final. Esta etapa consiste en asesinar al primer ministro y transmitirlo por televisión nacional. Y para colmo, las explosiones continuaban. Debido a lo anterior, Yuki se pone en marcha y usa sus poderes sónicos para detectar las bombas y desactivarlas. Por su parte, el prota llega a la torre en donde Hitomi se encuentra, y lo primero que nota Ogami es que Sakura y el perrito se encuentran atados, y sin dudarlo saca de su estuche una katana, la cual impregna con sus llamas. Es de esa forma que la batalla entre Ogami y Hitomi inicia, aunque bueno, el facha mucho no puede hacer, porque literal que el villano está rotísimo y le ganan un pim pum pan al toque. Seguido de la paliza que le dio, le revela al prota que el villano de la peli en realidad es el ministro y no él.
y vemos que debido a las fuertes ráfagas del combate, las cuerdas de Sakura se rompen. Y bueno, el malo de paso le cuenta a Ogami todo lo que ya conté sobre el Code N. Entonces el prota le dice que ahora entiende su accionar, pero aún así debe detenerlo, porque puso en peligro a mucha gente que no tiene nada que ver. Bueno, segunda vez que el prota tiene empatía por las personas, ojo. Pero igual él explica que DEN es una organización que utiliza a los Codebreakers para cumplir dichos objetivos, y solo asesinan a aquellas personas que consideran una molestia, como por ejemplo Tabata o el Grupo Halcón. Así que le ofrece al Facha trabajar junto a él en crear un mundo ideal para la gente con poderes. Pero bueno, este le rechaza la oferta y argumenta que él no es mejor que DEN, ya que él también está involucrando a personas inocentes. Bueno, al ver que el prota no quiere colaborar, Hitomi decide asesinarlo. Es entonces que Sakura se interpone en su camino, así que como rompe las bolas, la toma del cuello. Y paralelamente, la cuenta regresiva para que todas las bombas exploten al mismo tiempo llega a 0. Pero el malo maloso se lleva la desagradable noticia de que Yuki logró encontrar el centro de activación de las bombas. Sí, le están frustrando el plan. A lo que repentinamente Heike aparece y le cuenta que todo este tiempo estuvo conspirando contra él, para encontrar la manera de desmantelar su plan. Bueno, perdón Heike, retiro lo dicho de que eras un traika. De hecho, fue él quien le dijo a Yuki en dónde se encontraba la señal principal. Cuestión que Hitomi suelta a Sakura, en tanto Toki libera al primer ministro, aunque antes de hacerlo le juega una broma en donde casi lo tira de un piso 20, y cuando el político es liberado se burla de Toki y le dice que es un estúpido por no haber aprovechado la oportunidad, y luego de eso le comenta que deberá obedecerlo, o de lo contrario su hermana Fujiwara sufrirá las consecuencias. Y al enterarse de que las bombas fueron desactivadas, el malo planea usar sus poderes eléctricos para volver a reactivarlas. Es entonces que los pibes, con la intención de detenerlo, combinan todas sus fuerzas. Igual al pedo, porque los cuatro no son rivales para el villano. Así que Sakura, viendo la situación, se abalanza sobre Hitomi para quedar como una heroína. Pero otra vez al pedo, porque la sujeta del cuello nuevamente, aunque la suelta al instante, al notar la presencia de Ogami. ¿Y viste que al principio te dije que te acuerdes del anillo brillante que el prota tiene en su mano? Bueno, ahora sí se quita el anillo y libera todos sus poderes, así que la cosa se va a poner re picante. Entonces Hitomi trata de atacar a prota, pero no hay caso, sus poderes eléctricos no le hacen nada, así que decide lanzarle una bola de energía hecha con todo su poder. Pero aún así Ogami ni se inmuta, porque está rotísimo. Y ya de forma desesperada, este trata de activar las bombas, pero el prota detiene los rayos del villano, con sus llamas para luego atacarlo con las mismas. Sí, todo un show. Bueno, igual el punto importante es que el Facha derrota a Hitomi, poniendo fin a su plan. Y bueno, ya la cosa más tranquila, el Code N empieza a manifestarse en Hitomi, así que antes de morir se despide de todos, porque sí, en realidad los quería. Pero de repente se da cuenta que el ministro está presente, y movido únicamente por el odio, trata de asesinarlo. Y sin pensarlo, los pibes lo detienen, y le dicen que no muera asesinando a alguien, que ese no sea su último recuerdo del mundo. Y al oír eso, así de facilito, se tranquiliza, y pasa sus últimos minutos rodeado de sus amigos. Es entonces que ellos le prometen a Hitomi asesinar al primer ministro cuando llegue el momento. Y bueno, luego de todo lo anterior, este es consumido por el Code N y muere. Y luego de la muerte del malo maloso, pasaron varios días, y Sakura no ha vuelto a ver a Ogami, y mientras viajaba en el bondi, se topa con Toki, a lo que ambos comienzan a hablar sobre el prota. De esa forma, Sakura descubre que Ogami fue enviado a otra ciudad para continuar con sus labores de Codebreaker. Y por último, la vemos que va a visitar el parque, en donde la historia comenzó, y ve una hermosa secuencia, donde los niños juegan mientras las flores desprenden hermosos pétalos azules, y ahí se da cuenta que el esfuerzo de Ogami no fue en vano. Y es así que termina la primera temporada de Codebreaker. Si les gustó, háganmelo saber en los comentarios, y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y nos vemos en la próxima, gente. Chao.